Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les. Esto es durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. ¿Está bien? Esto es para empezar. Y de nuevo nos gustaría dar la bienvenida a nuestra audiencia televisiva a este estudio bíblico informal. Y me gusta enfatizar constantemente la informalidad de todo esto, porque estamos tratando de llegar a la gente donde sea que estén, sin importar las líneas denominacionales. Y como dije, solo porque me extienda a través de las líneas denominacionales, nunca comprometeré mis creencias para hacerlo. Quiero enseñar el libro como siento que debe ser enseñado. Y esa fue una de las primeras condiciones que puse cuando me preguntaron si haría esto. Dije que sí, pero voy a tener que tener la libertad de enseñar como lo veo y no de acuerdo a ninguna pauta o dictado de nadie. Así que afirmamos ser solo informales y eso verán a nuestra gente aquí con una taza de café después de un rato. Y siempre me gusta informar a la audiencia televisiva que grabamos 4 de estos programas en sucesión en una sola tarde. Y así, por lo tanto, tomaremos un descanso después de un rato y tendremos una pausa para el café. En el próximo programa verán las tazas de café en la mesa, así que de todos modos ahora hemos llegado al final de nuestro 5º año de transmisión televisiva. No parece posible. Ahora comenzaremos nuestro 6º año y han sido muy generosos. Tú has proporcionado todos los fondos. Nunca hemos estado en números rojos. Y ahí este año es igual como siempre. Vamos a terminar obteniendo justo lo suficiente para pagar todas las cuentas. Y eso es todo, por supuesto, lo que esperamos. Ahora, todos los programas pasados de los últimos 5 años están disponibles en video. Así como los libritos que han sido transcritos palabra por palabra de la cinta de video. Tratamos de sacarlos a la venta por un precio nominal. No esperamos ganar dinero con ellos, pero confiamos en eso. Si puedes usarlos en una situación de escuela dominical o en una clase bíblica en casa o para tu propio estudio privado, son exactamente palabra por palabra del programa. Así que lo que escuchas aquí lo verás en impresión o lo tendrás en las cintas. Está bien, ahora seguimos con nuestro estudio en el libro de Romanos y lo estoy tomando con calma, porque sé que la mayor parte de lo que he estado enseñando, el asistente promedio a la iglesia e incluso el creyente promedio, rara vez tiene contacto con ello, y vamos a intentar ayudarte a ver eso. Gracias. Bueno, y eso va a tener que ser el... ¿Está bien? ¿Lo corregirán? Ahí vienes. Está bien, tenemos que conseguir más sonido. Que la mayor parte de tu material de escuela dominical y demás no profundizará en estas doctrinas. Y así, como dije, lo vamos a tomar con calma. Está bien, ahora dejamos nuestro último programa en Romanos, capítulo 6, en el versículo 14 y 15, y luego pasaremos al versículo 16. Y recuerda, he estado enfatizando ahora en estas últimas lecciones que cuando veas la palabra pecado en singular, P-E-C-A-D-O, o puedes decir por el texto si vas a hacerle violencia o no, pero si se establece, y es acorde con el texto, P-E-C-A-D-O, pecado es la vieja y naturaleza, es la vieja naturaleza adámica con la que nacemos, y por eso es singular, es la fuente entonces de los P-E-C-A-D-O-S, en plural, y así el viejo Adán es lo que produce pecados, en plural, y siempre tenemos que mantener eso separado mientras estudiamos las Escrituras. Entonces en el versículo 14, y siempre puedes intercambiar sinónimamente, por viejo Adán, ¿ves? La vieja naturaleza pecaminosa, no, tendrá dominio sobre ti. Ahora, en nuestro último programa estaba enfatizando, reinando como un rey. ¿Recuerdas eso? ¿Cómo el viejo Adán reinará como un rey? Podemos crucificarlo y dejar que la gracia o Dios en la persona de Cristo y el Espíritu Santo reinen, o como un rey. Está bien, ahora entonces Pablo está volviendo y dice, el viejo Adán no tendrá dominio sobre ti, no tiene que reinar como un rey, porque no estás bajo la ley,
estás bajo gracia. Ahora, siempre tengo que detenerme y aclarar, como he hecho durante los últimos varios años. Ahora, cuando digo que no estamos bajo la ley, eso no significa que dejemos de lado los 10 mandamientos como si no sirvieran para nada. Siguen siendo santos, siguen siendo perfectos, siguen siendo la mente de Dios, siguen siendo el criterio para el comportamiento social, ya sea cristiano o no cristiano. De hecho, hablamos de eso en nuestra clase anoche, y los 10 mandamientos no se convierten en un criterio de doctrina. Los mandamientos son beneficiosos, no religiosos. Tener los 10 mandamientos en nuestras escuelas públicas, porque los 10 mandamientos en sí mismos no son una doctrina religiosa, simplemente son la mente de Dios. Y todo lo que hay en esos 10 mandamientos es para el bien de la humanidad. Y eso es lo que tenemos que entender, que cuando tenemos los 10 mandamientos colgados en la pared de un aula, no estamos exigiendo, tal vez, un niño judío, un conjunto particular de enseñanzas, o no estamos exigiendo a tal vez un niño musulmán, un maometano, porque independientemente de cuál sea su religión, no me importa si es incluso pagana. Las leyes, reglas básicas de los 10 mandamientos, simplemente establecen una buena sociedad, y cuando una sociedad se rebela contra esos principios, está en problemas. Y como consecuencia, los imperios han caído uno tras otro, porque ignoran estos principios básicos de la ley de Dios. Está bien, ahora cuando digo que no estamos bajo la ley, no estoy diciendo que los 10 mandamientos estén prohibidos. No estoy diciendo que se dejen de lado. Simplemente estoy diciendo que los 10 mandamientos no son un criterio para la salvación. No estoy diciendo que se dejen de lado. Simplemente estoy diciendo que los 10 mandamientos no son un criterio para la salvación. No son un conjunto. Doctrinas, y no estamos bajo ellos como lo estaba Israel. Todo su sacerdocio legalista y sus sacrificios y demás. ¿A eso se refiere Pablo? No estamos bajo ese sistema legalista. Estamos bajo gracia. Y eso es tan diferente como el día de la noche. Y confío en que eso es lo que muchas personas han comenzado a entender, como he estado enseñando durante los últimos años, que cuando estamos bajo gracia es algo totalmente diferente. En lo que respecta a nuestra respuesta a Dios, así como lo era para Israel estar bajo la ley, está bien. Y luego el versículo 15, que entonces vamos a pecar o vamos a dejar que el viejo Adán siga reinando supremo porque no estamos bajo la ley, sino bajo gracia. Y luego la respuesta en la versión Reina Valera es Dios no lo quiera. Y siempre me gusta enfatizar, creo que una traducción mejor y más precisa es, destierra ese pensamiento, ni siquiera pienses en algo así, porque simplemente no se acerca a lo que Dios está tratando y demostrarnos. Está bien, ahora entonces al entrar en el versículo 16, ¿no sabéis que a quien os entregáis como siervos? Para obedecer a ese sois siervos. Ahora Él simplemente nos lleva al mundo cotidiano. Si trabajas para alguien, entonces, naturalmente Él es quien te va a decir lo que espera de ti. Él es quien te va a pagar tu salario. Él es a quien debes lealtad porque es su empleado. Ahora, por supuesto, la palabra siervo aquí implica lo mismo. Ahora, por supuesto, Pablo nuevamente va a llevar todo de vuelta a esta idea del viejo Adán. Ahora, sé que tal vez algunas personas están comenzando a cansarse de escucharme usar el término viejo Adán en los últimos versículos, capítulos. Pero y mientras estaba preparando mis pensamientos para esto anoche, empecé a pensar, ¿sabes? Creo que la razón por la que Pablo está haciendo tanto hincapié en estas dos cosas que hemos estado enfatizando una y otra vez, desde que llegamos al capítulo 4, primero, fue la justificación. ¿Estás justificado? Eres declarado justo como si nunca hubieras pecado. Y durante casi 2 capítulos enteros, eso se repitió una y otra vez, que estás justificado por la fe y solo por la fe. Ahora llegamos a este capítulo 6 y una y otra vez Pablo nos está diciendo que tenemos que lidiar con el viejo Adán. El viejo Adán tiene que ser crucificado. El viejo Adán tiene que ser muerto. Creo que llegué a la conclusión correcta. Espero que sí. Y creo que es para mostrar que ningún tipo de esfuerzo humano puede hacer lo que se está logrando en estos 2 o 3 capítulos.
En otras palabras, ninguna cantidad de obras, ninguna cantidad de membresías en la iglesia, ninguna cantidad de bautismos, o ninguna cantidad de sacramentos o elementos, o cualquier otra cosa que puedas poner aquí, nada puede hacer lo que Pablo está enseñando sobre la justificación por la fe. Y al poner al viejo Adán a muerte, las obras no pueden hacer eso. Tiene que ser la obra del Creador, Dios mismo, y creo que ahí es donde radica el énfasis. Porque mira, a nuestro alrededor, no me importa si vives en la ciudad o en un pueblito, o si vives en Timbuktu, la mayoría de la gente todavía tiene la impresión de que tienen que hacer algo. Y esto es totalmente ajeno a ese tipo de pensamiento. Y así que voy a seguir con Pablo. Voy a seguir repitiéndolo hasta que él deje de repetirlo, lo cual será, por supuesto, cuando lleguemos al capítulo 8. De repente simplemente vamos a salir hacia el amanecer del capítulo 8, pero hasta que lo hagamos vamos a seguir repitiendo. Como él lo hace, así que eres un siervo de a quien le estás dando tu obediencia. Y si eres un hijo de Adán, entonces ese es a quien vas a estar sirviendo. Vas a estar bajo el control de Adán, viejo Adán. Está bien, entonces él pasa al otro lado de la moneda, ya sea del viejo Adán y servirle y provocar tu muerte espiritual, o puedes ser obediente a la invitación de Dios y su gracia y disfrutar de qué justicia, estar bien con Dios ahora y por toda la eternidad. Es uno o otro. Mira, esa es la única elección en la vida. Ya sea que estemos viviendo en América o en Europa o en el tercer mundo o donde sea, solo hay dos opciones para la vida. Y eso es, vas a servir al viejo Adán que está bajo el control de Satanás y quedar atrapado en su condena eterna, o vamos a dar la espalda y cuidar del viejo Adán y disfrutar de la justicia de Dios y por supuesto de la dicha en lo que llamamos el cielo por toda la eternidad. Está bien, ahora pasemos al versículo 17. Quiero al menos terminar el capítulo 6 en esta media hora. Pero gracias a Dios, mira, gracias a Dios, no podemos darnos ningún crédito de que tú eras. Eso es en pasado. Recuerda cómo hemos estado viendo algunos de estos versículos, como Efesios 2, versículo 1, donde Pablo dice, pero estabas muerto en ofensas y pecados. Ese fue nuestro pasado. Y ahora de nuevo, gracias a Dios que eras los sirvientes del viejo Adán, pero en el lado opuesto has obedecido de corazón esa forma de doctrina que te fue entregada, que es el Evangelio de Pablo, siendo entonces liberado del viejo Adán. ¿Ves qué claro se escucha ahora después de que lo repito una y otra vez? Ahora entonces, al ser liberados del viejo Adán, ustedes se convierten en los siervos. ¿Ves? ¿Es uno u otro? Versículo 19. Hablo a la manera de los hombres por la debilidad de vuestra carne. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo en tantas palabras? ¿Estoy bajando a tu nivel? Estoy hablando a tu nivel porque después de todo todavía eres humano. Estás en la carne y no voy a venir con declaraciones altivas que no puedes comprender. Voy a bajar a tu nivel. Porque así como has entregado tus miembros siervos a la impureza y a la iniquidad, de iniquidad en iniquidad. Ahora, ¿qué está describiendo la vida de la persona allá afuera en el mundo? Ahora, como enfatice en mi clase anoche, y creo que lo tengo aquí en el programa, nunca pierdas de vista el hecho de que cada uno de estos conversos gentiles que Pablo ha sacado de la oscuridad a la luz del Evangelio eran idólatras paganos. Hoy uno de ellos, cada lugar al que fue. De hecho, vimos el versículo anoche y todavía está fresco en mi mente, así que me dirijo a 1 Tesalonicenses. Y esto lo dice todo. 1 Tesalonicenses. Yo, si tan solo pudiera hacer que la gente entienda que mientras Pablo escribe a estos creyentes, está escribiendo a hombres y mujeres gentiles que habían estado sumergidos y en la idolatría, habían estado en todas las prácticas idólatras y paganas que eran rampantes en el mundo antiguo,
Siempre me gusta mencionar el hecho de que pensamos que estamos viviendo en un mundo completamente nuevo. Estamos viviendo en una nueva estratificación social. Quiero decir, después de todo, finalmente hemos llegado. No hemos. Estamos viviendo en el mismo viejo pecado que ha atormentado al mundo desde el principio, y la idolatría y el paganismo lo promovían, incluso más que muchas de las cosas que están sucediendo en nuestra sociedad. Pero ahora, en 1 Tesalonicenses capítulo 1, no voy a tomarme el tiempo de leer varios versículos como me gustaría, pero el versículo 9 y luego pasar al versículo 10, porque ellos mismos, en otras palabras, la gente allá en el norte de Grecia y el sur de Grecia, que son Macedonia y Acaya, porque ellos mismos dan testimonio de nosotros de qué manera entramos a ustedes y cómo. Aquí viene, y cómo se volvieron a Dios. ¿Ves eso? Ahora Tesalónica estaba allá en el norte de Grecia, no muy lejos de Filipos, y en cada lugar donde Pablo ganaba conversos, esto habría sido cierto. Se volvieron de los ídolos, ni al Dios vivo. Ahora, ¿eso requirió algo? Y de nuevo, ¿quieres darte cuenta de eso? Siempre que las personas son salvas y se convierten en creyentes y salen de una cultura o que es totalmente diferente al cristianismo, sienten la opresión, sienten una intensa persecución. Y así, siempre recuerda eso, ya que Pablo escribe, lo mantiene en primer plano en su mente, que estos nuevos conversos ahora no tenían un papel fácil viviendo en medio de sus amigos y familiares idólatras. Está bien, volvamos a Romanos capítulo 6, el versículo 20 de nuevo. Así que cuando ustedes eran en pasado los siervos o empleados, o estaban bajo la dominación del viejo Adán, entonces estaban libres de la justicia que... Ahora, Dios no espera que la persona no salvada viva de manera justa. Lo he dicho en el programa antes y lo diré de nuevo. No se pueden legislar. La moral y los principios cristianos. Nos gustaría hacerlo. Vaya, pensamos que harías un mundo mejor, pero no puedes hacerlo. No. Legislar. Moralidad. Déjame mostrarte. Ha pasado mucho tiempo desde que lo vimos. Probablemente estaremos allí en otro mes más o menos, pero el capítulo 8 de este mismo libro, Romanos capítulo 8. Ahora, esto sorprende a la gente cuando lo señalo. Y esto ciertamente no le está dando al mundo incrédulo más libertad de la que ya tiene. Solo está diciendo lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, y veamos, quiero llegar al versículo 7. Romanos capítulo 8, versículo 7. Porque la mente carnal, ahora la palabra carnal como la usa Pablo, o se puede usar de dos maneras. Él hablará de un cristiano carnal, es decir, un cristiano que todavía tiene una mentalidad carnal. Él es un creyente, él está salvado, él está en el cuerpo, pero no ha salido de ese viejo estilo de vida, como le ha estado suplicando, o que haga aquí en Romanos 6 y 7. Pero, ¿es carnal? ¿Está más preocupado por lo carnal que por lo espiritual? Por otro lado, puede hablar de las personas carnales como si estuvieran totalmente sin salvación. Están totalmente perdidos, son carnales. Así que el texto siempre tiene que definir la palabra para ti. Pero aquí está hablando de la persona carnal no salvada. Porque la mente carnal, que todavía está en el estado natural, la mente carnal es... ¿Cuál es la siguiente palabra? Enemistad. Ahora, ¿qué es enemistad? Bueno, la otra forma es, y que él es un enemigo. Ahora, si vas por las calles de Tulsa o de cualquier otra gran ciudad metropolitana y tratas de decirle a la gente que son enemigos de Dios, probablemente te darían un manotazo. No, soy un enemigo de Dios. No odio a Dios, no lo detesto. Bueno, sepan o no, el libro dice que sí. Mira, están en enemistad con Él. Está bien, sigue leyendo. La mente carnal es enemistad contra Dios. Ahora, esto es lo que es impactante. Porque el incrédulo carnal no está sujeto a la ley de Dios, ni de hecho puede estarlo. ¿Ves cómo eso encaja con lo que acabo de decir?
No puedes legislar. La moral cristiana en el mundo, por eso ni siquiera intentamos hacerlo. Dios no quiere que lo hagamos porque no funcionará. Lo único que funcionará es que ellos tengan e intercambien la obra de Dios en sus vidas. Está bien, volvamos al capítulo 6 de Romanos. Entonces él dice, cuando te conviertes, cuando eres siervo del viejo Adán, versículo 20, entonces, no estás bajo ninguna exigencia de vivir rectamente. Dios no lo espera. Versículo 21, ¿qué fruto tenías entonces en esas cosas de las que ahora te da vergüenza? ¿Qué está haciendo Pablo? Él está volviendo a su estilo de vida idólatra y dice, ¿qué tipo de fruto tenías en ese tipo de vida? Bueno, tenían el fruto de la impiedad. Ese fue el resultado final de su estilo de vida en la idolatría. Era el fruto de la impiedad, ¿ves? ¿Está bien? Dejas que una persona, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Dejas que una persona no produzca nada. Pero, fruto malo durante toda su estancia en la tierra, ¿cuál es su fin? Muerte espiritual. Mira, separación de Dios para siempre y para siempre. Está bien, ahora mira el resto de ese versículo, o leamos todo el versículo, quizás tenga un poco más de sentido. ¿Y fruto? ¿Cuál? ¿El resultado final? ¿Qué produjiste cuando estabas en esas cosas de las que ahora te sientes avergonzado? En otras palabras, cuando estabas viviendo en la idolatría y el paganismo, porque el fin de esas cosas es la muerte. El libro lo dice, no lo soy. El libro dice que ese es el resultado final de una persona que va a vivir con el control total del viejo Adán y se va de la escena sin haber hecho nada diferente. La muerte, el resultado, no solo físico, sino también espiritual. Tengo suficientes minutos restantes. Regresa conmigo a la revelación para que aclaremos, antes de seguir adelante, ¿qué es la muerte espiritual a la que se refiere Pablo? No solo está hablando de morir físicamente, está hablando de una muerte espiritual. Ahora de vuelta en Apocalipsis capítulo 20. No tengo tiempo para volver y repasar todo el capítulo, así que tendremos que empezar en el versículo 5, cariño. En Apocalipsis capítulo 20. Comenzando en el versículo 5 y por supuesto el capítulo 20. Ahora estamos al final de la tribulación. El reinado milenial de Cristo, el reino ha llegado. ¿Va a gobernar y reinar por 1000 años? Está bien, ahora en el versículo 5 Juan escribe, pero el resto de los muertos, es decir, los perdidos que no han experimentado la resurrección, el resto de los muertos no volverá a vivir hasta que se terminen los 1000 años. En otras palabras, ese es el momento en que se llevará a cabo el gran trono blanco. Esta es la primera resurrección. ¿Eso es solo para los creyentes? Versículo 6, bendito y santo es el que tiene parte en la primera resurrección de todos los creyentes, desde Adán hasta el final de la tribulación. Sobre tales, sobre el creyente, ¿cuáles? Son las siguientes dos palabras. La segunda muerte. No tiene poder. ¿Ves? Entonces, ¿de qué se trata la segunda muerte de la que está hablando? La condena eterna cuando serán enviados, lejos de la presencia de Dios. De vuelta aquí en el capítulo 20, o versículos 11 al 15, en el gran trono blanco. Y luego serán enviados a su condena eterna. Nunca más tendrán contacto, ningún tipo de conversación con su Dios creador, porque están totalmente separados. Esa es la muerte espiritual. Separación de, Dios. Esa es la segunda muerte. Esa es la muerte espiritual. Está bien, ahora volvamos a Romanos. Es lo mismo de lo que Pablo está hablando aquí. Que debemos cuida del viejo Adán y entra en esta justicia que llamamos salvación y ten dicha eterna en la presencia de Dios. O podemos dejar que el viejo Adán reine supremo y se apague sin haber hecho nada al respecto y ir a la segunda muerte. Está bien, ahora entonces, versículo 22. Pero ahora, en su estado de salvación, ahora siendo liberados del viejo Adán y convirtiéndose en siervos de Dios,
tienen su fruto. Ahora estás produciendo algo totalmente diferente. ¿Ves la diferencia? El viejo Adán producía fruto solo para la condenación, nada más que maldad. Pero ahora, al ser liberados del viejo Adán, has entrado en la experiencia de salvación que Dios ha ofrecido y te conviertes en siervo de Dios. Ahora tienes fruto para santidad en esta vida, pero al final, ¿qué vida eterna? Eso está más allá de nuestra comprensión. De nuevo, no podemos comprender cómo será vivir a siempre en la presencia de Dios, pero sin embargo de eso es de lo que habla la Escritura. Que si disfrutamos de la gracia salvadora de Dios en esta vida, eso es una cosa, pero no va a detenerse en la tumba, nos llevará directamente a la vida eterna, esa convivencia eterna con Dios mismo. Y mira, esto es por lo que Pablo se está desgastando. ¿Sabes? Cuando se pone a sí mismo como un ejemplo, siempre digo, ¿sabes? Eso es algo por lo que puedo ir, porque él era tan humano como yo. Pablo era tan humano como tú y sufrió todas esas privaciones por el bien del Evangelio, más allá de lo que tú y yo podemos imaginar. Pero él era tan humano como nosotros. Nunca pierdas de vista eso. Está bien, entonces el versículo 23, por los salarios. Paga el viejo Adán. Ahora estoy parafraseando. Porque los salarios del pecado, P-C-A-D-O, el viejo Adán. ¿Qué es lo que paga Adán? Muerte, o segunda muerte, de nuevo, condenación eterna. Pero el lado opuesto es que, en contraste con Adán, el regalo de Dios es vida eterna a través de Jesucristo, nuestro Señor. Ahora, creo que la palabra clave en este versículo es D-O-N-O, o regalo. Ahora, todos ustedes están familiarizados con los regalos. Todos nos gusta recibir un regalo. Pero ves, tan pronto como contribuyes con algo al costo de ese regalo, ya no es un regalo. Y ahí de nuevo, eso es lo que la gran mayoría, incluso creo que el cristianismo está tratando de quitarle el aspecto de regalo a la salvación y quieren trabajar por ello. Ellos piensan que tienen que hacer algo. Y por supuesto siempre tengo que calificar de qué estoy hablando. Estoy hablando de la salvación. Entonces, por supuesto, después de que hemos entrado en la salvación, sí. Entonces todas estas otras cosas tienen que encajar. Tienen que haber buenas obras. Tiene que haber la manifestación de nuestra fe salvadora. Tiene que estar esta idea. Traer honor y gloria a Dios. Y como dice el catecismo, disfrútalo, por siempre. Gracias por ver A través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Ministerios Les Feldick, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 45552. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y tu regalo es apreciado. Gracias y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.